Bueno, mm, entonces para la sesión de hoy, como ustedes ya saben, hoy estamos dando finalización al trimestre, ¿cierto? Entonces el próximo trimestre arrancamos con lo que es toda la parte de estructuras y manejo de la construcción ya del software, ¿sí? Hoy terminamos con lo que es la propuesta técnica. Entonces, ojo, cuidado, mucho cuidado porque es muy importante la entrega de este proyecto, ¿sí? Esto que vamos a hacer hoy es la propuesta técnica que ustedes le van a presentar al cliente cuando vayan a hacer la oferta de construcción del desarrollo. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Aquí se resume todo lo que hemos venido haciendo a lo largo del trimestre. Vamos a mirar dónde vamos a encontrar la evidencia. La encontramos en la misma parte donde hemos venido trabajando la información y este ya es el último punto, el sexto, que hace referencia a la propuesta técnica. Recuerden que esto ya lo habíamos revisado. Esta parte ya la habíamos visto donde hablamos de la estructura de la propuesta, los componentes que llevan, ¿cierto? Cuando se hicieron las cotizaciones y los presupuestos para cada una de las fases del desarrollo, hablábamos de los términos de referencia, que es cuando vamos a hacer la construcción y la presentación a la empresa con los requerimientos que levantamos en la fase anterior, cuando evaluamos todos los procesos. Aquí vemos los servicios y la estructura, igual ustedes esta parte ya la tienen definida, ya la conocen bien, ¿cierto? Entonces nos vamos a enfocar hoy en cómo se va a construir la propuesta, ¿sí? Cómo se va a desarrollar, cuáles son las partes y qué debe ir. Yo les voy a explicar la evidencia, les voy a explicar, perdón, un segundito, yo abro aquí quién llegó ahorita, Catherine. Bueno, les voy a explicar muy bien la evidencia, la plantilla y vamos a mirar un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes tomen como base ese ejemplo y puedan construir su propuesta. ¿Listo? Miremos los documentos. Primero, entonces, miremos la evidencia. La evidencia nos dice presentar la propuesta técnica y económica de acuerdo con las condiciones del contrato. ¿Sí? Entonces, la evidencia que deben entregar es tallar la especificación del modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica. ¿Listo? Entonces, como les decía, entonces acá lo que debemos hacer es construir ya la propuesta final que vamos a presentar al cliente. Ojo, nosotros hicimos unas cotizaciones donde determinamos el valor de todos los componentes, tanto técnicos como humanos, que íbamos a incluir en nuestro desarrollo. Entonces ahí hablábamos de los equipos, del servidor, del hosting, del dominio. ¿Sí? Aquí también entonces vamos a incluir lo que es la mano de obra y vamos a darle entonces un valor adicional que va a ser la utilidad, que es el beneficio que vamos a obtener por nuestro desarrollo, por nuestra construcción del software. ¿Sí? Bueno. Los elementos que se deben tener en cuenta en el documento técnico dicen, normas básicas de presentación, ya saben que vamos a trabajar con NAPA, séptima edición. Ojo, advertencia, documento que no venga en la plantilla, lo devuelvo. ¿Sí? Debe ser todo APA, séptima edición, con los componentes que les estoy diciendo, no me utilicen otros documentos. Vamos a trabajar todo sobre la plantilla que les estoy entregando. El ejemplo que les voy a mostrar también está construido sobre la plantilla para que trabajemos esa, ¿sí? Y vamos a trabajar con los 6 procesos que venimos manejando. La evidencia de la semana anterior, hubo como 3 o 4 que me tocó devolverlos, o sea, ponerlos a perder porque eran proyectos diferentes a los que venimos trabajando. Había uno de un inventario, otro de una empresa de software, y venimos trabajando 3 meses sobre el proyecto, entonces ya es hora de que todo se nos enfoque en el centro médico. ¿Listos? Bueno, ¿qué debemos entregar? Un formato, un documentico en PDF con la propuesta técnica, ¿sí? El material ustedes ya lo tienen, ustedes ya saben que en el Drive está toda la información por si necesitan ver sesiones anteriores, documentos anteriores, las grabaciones de las clases anteriores, todo está ahí para que lo revisen. Como siempre, la extensión es libre, ¿sí? El tamaño que ustedes determinen que se les lleve su documento. Bueno, claros con la evidencia, ¿cierto? Claros con qué es lo que se debe entregar. Listo, Brian, gracias. Buenos días, instructor, ¿cómo Buenos días, estás? Lina. Muy bien, gracias a Eh, usted. Bien, sí, señor. Instructor, es que yo ahorita estoy revisando su ayuno
y pues yo me Sí, metí, pues ya habilitaron pues la actividad, ¿sí? Y entonces ahí donde dice pues realizar, bueno, la plantilla donde uno siempre pues la descarga, ahí aparece sí. como la misma plantilla de la semana pasada, entonces estoy como un poquito confundida. No, acuérdate que la plantilla yo Entonces, siempre se la subo al Drive y cuando yo les comparto la grabación, ahí les doy el enlace para que la descarguen mejor del Drive. bueno, listo, sí, Sí, señor. Sí, es que estaba como un poquito sí. confundida. Yo dije, ¿será que no toca entregar nada esta semana? Porque pues ese trabajo ya lo Mm. entregamos. Sí, no, es mejor que la descarguen del Drive porque esa está actualizadita y está ya con los, y de ahí de una vez descargan los ejemplos y aparece todo lo que tenemos eh, actualizado. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces estábamos mirando la, la actividad, ¿cierto? Entonces ahora miremos la plantilla. Entonces está taller de especificación del modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica. Miren que aquí ya estamos hablando de hacer una estructura de una propuesta técnica, no es cotizar, no es averiguar, no es identificar los módulos. Aquí ya estoy hablando de presentar una propuesta técnica, algo profesional para hacer un contrato de desarrollo, ¿sí? Entonces debe ser muy completa. Entonces, nombre del aprendiz, no se olviden que aquí va su nombre, instructor, pues Anderson Klinger, aquí viene mi nombre, aquí están los datos pues del centro, la regional, año 2026. Primero, tabla de contenido, por favor me incluyen la tabla de contenido, ¿sí? Aquí ya está para que la actualicen, no es simplemente, o lo único es que deben trabajar con estos estilos para actualizar y organizar la tabla de contenido, ¿listo? Estas son las partes que debe tener, aunque ahorita en el ejemplo vamos a ver que salen otras partecitas que nos originan esto. Entonces tenemos introducción, objetivo, propuesta técnica y económica, objetivo del proyecto, resultado, resumen, metodología, presupuesto y los anexos. Ya vamos a ver qué es cada uno de esos. ¿Listo? Acá viene la empresa y el teléfono de contacto. Se supone que esta propuesta ustedes la deben presentar como si ustedes fueran la empresa, ¿sí? Ustedes son los oferentes, ustedes son quienes están participando en esa licitación o en ese concurso para ganarse ese contrato. Entonces, ustedes deben presentar este informe como si ustedes fueran la empresa, ¿listo? Acá está la introducción, el objetivo, la tablita que ya trabajamos, donde vamos a presentar la propuesta, ¿sí? Entonces aquí viene el logo de su empresa, el nombre de la empresa o freelance o su nombre, pues si no son empresas, sino persona natural, contacto, teléfono, dirección, correo, título del proyecto, objetivo, a quién va dirigido la población objetivo. Aquí se habla de periodicidad de pago. Uno cuando establece la propuesta debe establecer los montos y los tiempos de pago, ¿sí? Aquí ya hablamos entonces de cuánto se va a cobrar, cada cuánto se va a pagar y más adelante en un apartadito donde dice cronograma de pagos establecemos si es inicial, si se paga al finalizar. Bueno, normalmente se trabaja 40 anticipo, 40 al entregar los módulos y 20% final cuando ya se hace la revisión y la prueba de funcionamiento de carga del sistema. Hay una carta de presentación donde ustedes como empresa van a ofrecerle la propuesta al cliente. Entonces viene fecha, el nombre de la empresa a la cual le están ofreciendo el proyecto. Pues de acuerdo a sus necesidades tecnológicas, vamos a ofrecerle la siguiente propuesta y se hace un resumen muy corto, ¿sí? De qué es lo que estamos presentando. Se explica la metodología, qué metodología se va a utilizar para el desarrollo. Recuerden que como esta carta es para el cliente, lo ideal es que no hablemos en términos muy técnicos, que el cliente no nos vaya a entender, ¿sí? Si yo le digo, vamos a trabajar una metodología tres capas, modelo vista controlador, ¡tin! Él me va a decir, venga, ¿eso qué es? ¿Cierto? Pero si yo le digo, vamos a trabajar una parte que es el entorno gráfico, otra que es el manejo de la información, que son las bases de datos, y otra que es el intercambio de información entre el usuario y la base de datos, bueno, va a ser mucho más sencillo, más entendible para el cliente, ¿cierto? En esta parte, pues, de la carta y la presentación. Tenemos un presupuesto, entonces hablamos de cuánto se va a cobrar, cómo se va a cobrar, bueno, esa parte. Y
una ficha técnica donde vamos a especificar cuáles son las condiciones o las características del producto que vamos a entregar. Debe ser muy claro establecer qué voy a entregar, ¿sí? ¿Qué módulos voy a entregar? ¿Qué alcance va a tener mi propuesta? Pero recuerden que yo les decía que todo lo que quede por fuera de esta propuesta es adicional, ¿sí? Y debe tener un costo adicional. Y todo lo que se incluya dentro de la propuesta es lo que debo entregarle al cliente como se pacte. Entonces es importantísimo establecer cuáles son los parámetros de la propuesta, cuál es el alcance y cuáles van a ser los entregables de ese proyecto. ¿Listo? Bueno, entonces, claros con la plantilla, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Bueno, entonces vamos a mirar este ejemplito de una propuesta técnica, ¿sí? Entonces, miren que lo estamos trabajando en la misma plantilla que vamos a trabajar la evidencia de esta semana. Entonces tenemos taller de especificación del modelo conceptual, nombre del aprendiz instructor, logo y los datos pues de presentación. Aquí estamos haciendo una introducción, una entrada a la propuesta. Entonces, propuesta técnica, sistema web integral para tienda de mascotas. Vamos a ver el ejemplo de una aplicación desarrollada para una tienda de mascotas, ¿sí? Proyecto, entonces, sistema web para control de clientes, mascotas, ventas post, facturación, vacunación visual médico, inventario y agenda de peluquería veterinaria. Miren que yo en la descripción le estoy diciendo que voy a hacer un sistema web, ya estoy especificando que va a ser en entorno web, ¿cierto? Y le estoy diciendo qué módulos va a contener esa aplicación. Cliente, Mundo Patitas As, o sea, va a ser mi cliente a quien va dirigido el proyecto. Ubicación, pues la ciudad donde lo voy a entregar, en este caso pues Manizales, y el año. Acá viene el contenido, entonces miremos que acá ya se especifican otros elementos. Entonces ya tenemos introducción, el alcance, el objetivo del proyecto, perdón, la ficha resumen, la carta de presentación, el objetivo del proyecto, los resultados o el alcance que esperamos, el resumen de la solución, metodología, presupuesto, cronograma de forma de pago y tenemos unos anexos técnicos, ¿sí? Y al final viene un glosario de terminología. Ya les explico eso. Bueno, entonces miremos lo primero, la introducción. Entonces dice, la introducción debe explicar el problema del negocio, los procesos y requisitos analizados y la solución propuesta. En la introducción yo lo que debo hacer es poner en contexto al cliente sobre cuáles fueron las dificultades que encontré en su negocio, ¿cierto? Para yo poder hacer eso, entonces debía haber hecho un análisis, debía hablar con el cliente, lo que hicimos levantar requisitos, utilizar una de las técnicas de licitación que vimos en las etapas anteriores, ¿cierto? Entonces hago un análisis de la empresa y determino cuáles son las necesidades de esa empresa. Aquí pongo en contexto al cliente y le digo a su empresa, presenta estas falencias que se pueden solucionar con la construcción o el desarrollo de una aplicación que le va a facilitar esto y esto. ¿Listo? Es básicamente eso, como contextualizar al cliente sobre cuáles son sus dificultades y cuáles son las ventajas de la aplicación que le estamos ofreciendo. ¿Listo? El alcance, entonces, el alcance no se los desarrollé acá, pero pues se los explico más o menos para que ustedes tengan como idea de qué va. Dentro del alcance yo lo que debo hacer es describir muy breve o brevemente muy corto, ¿cierto? Cuáles serían como los módulos que va a manejar esa propuesta, el alcance técnico es en qué plataforma se va a trabajar, cómo se van a trabajar la información, que al cliente le interesa muchísimo la información, y cuál va a ser la seguridad que va a tener la aplicación, ¿cierto? Y más o menos se le hace como un compendio de cuáles son las fases o las etapas en las que se va a construir esa propuesta. Bueno, objetivo. Entonces, el objetivo, perdón, aclaro antes de que sigamos. Esto que ustedes ven acá en rojito, ¿sí? En ese ejemplo, perdón, hay un texto en rojo. Todo lo que sea en rojo no va, ¿sí? Simplemente es como una documentación, como algo un comentario que yo les hago para que ustedes como que se facilite la construcción, pues, del contenido, ¿listo? Eso es un comentario adicional para que ustedes lo tengan en cuenta, pero no debe ir en la plantilla. Bueno, el objetivo es
¿qué voy a hacer? ¿Sí? Uno normalmente el objetivo me describe cuál es la finalidad, ¿cierto? No se les olvide verbo en infinitivo, qué, cómo y para qué, o para quién. Entonces, en este caso hablamos que nuestro objetivo es estructurar la propuesta técnica y económica formal para el diseño, desarrollo, implementación y puesta en marcha del sistema web de gestión integral para la tienda de mascotas. Ahí estoy hablando, listo. Aquí habla de arquitectura cliente-servidor, fases y presupuesto financiero indexado. Estoy hablando más o menos globalidad, qué es lo que se va a construir, listo. Ficha resumen de la propuesta, entonces aquí estamos hablando una ficha técnica resumida de qué es lo que va a contener la propuesta. Entonces, proveedor tecnológico, entonces es la empresa que está construyendo el desarrollo, ¿sí? ¿Quién es el representante de la empresa? En este caso, entonces, serían ustedes, ¿cierto? Serían los encargados de presentar la propuesta. Teléfono y correo, entonces sus datos de contacto para que el cliente los pueda contactar. Dirección comercial, si tienen establecimiento comercial, ¿sí? O si no, simplemente pues la ciudad donde los pueden, donde están ustedes ubicados. Título del proyecto, cómo se va a manejar o cómo nombren ustedes el proyecto que estamos o que van a desarrollar. Población objetivo, ¿a quién va dirigido? Mire que toda esta información nosotros ya la hemos venido trabajando, ¿cierto? Esto ya en actividades o en evidencias anteriores nos hemos enfocado en eso, en identificar el público objetivo, en construir el nombre del proyecto, en verificar los módulos, en construir paso a paso la aplicación, ¿sí? Periodicidad de pago, aquí entonces se establece cuál es la forma de pago, ¿sí? Si se va a dar inicial, al cuánto tiempo, bueno, ¿sí? Entonces aquí establecemos que se va a trabajar por hitos funcionales. ¿Qué es un hito funcional? Es una evidencia cumplida, ¿sí? Entonces, cuando se cumple una parte de ese proceso, entonces se cancela. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que son 3 etapas. Este 40% al inicio normalmente se hace cuando se firma la promesa o cuando se firma el contrato, ¿sí? El otro 40% contra entrega de módulos. O sea, cuando yo termino y le doy al cliente para que empiece a trabajar, a hacer las pruebas y a revisar. Y 20% final, cuando el cliente ya evaluó, ya se hicieron pruebas, ya se hizo la carga, ya se registró información y el cliente quedó satisfecho con el desarrollo que se le hizo. Entonces, se hace el cierre definitivo del contrato y se cancela el porcentaje final. ¿Listo? Y aquí estamos hablando de que este desarrollo tiene un costo de 16.620.000 pesos, aproximadamente un costo real, ¿sí? Es una aplicación web sencilla para una tienda de mascotas. Estamos hablando entonces de un costo aproximado de 16 millones de pesos. Bueno, nos dicen entonces acá que la ficha debe contener los datos necesarios para tener una idea clara y concreta de lo que nuestro desarrollo le va a ofrecer al cliente, ¿sí? Es contextualizar, ubicar al cliente, que el cliente sepa qué le estamos ofreciendo, qué es lo que va a recibir, ¿cierto? Y para qué le va a servir eso que le estamos entregando y lo más importante es cuánto le va a costar. ¿Listo? La carta de presentación, entonces, la carta de presentación es cómo nos vamos a presentar o cómo vamos a tomar contacto con la empresa para que ellos reciban nuestra propuesta. Aquí nos dice que es presentación y saludos, entonces vamos a explicar qué es la propuesta, cómo está compuesta, ¿cierto? Resumimos las necesidades del cliente y cómo vamos nosotros a generar un valor agregado a nuestra aplicación para que el cliente nos escoja. Pero recuerden que cuando se hace licitación, ellos pueden recibir, no sé, 5, 6, 7 propuestas, ¿sí? La idea es hacer una propuesta interesante, una carta de presentación que venda, ¿cierto? Que muestre que nuestra empresa es la más indicada o que nuestro proyecto es el más indicado para su empresa y que nos puedan escoger. Entonces, mira, aquí tenemos Manizales 2026, dice, estimados señores Montopatitas SAS, o sea, la empresa a la que vamos a ofertarle, de acuerdo con el análisis, bueno, pues nos complace presentar la propuesta técnico-económica. Aquí pues hacemos toda la introducción y la presentación, ¿sí? De los problemas. Mire que aquí estamos hablando, dice,
para mitigar los cuellos de botellas operativos, tales como el cruce de horarios en peluquería, falta de trazabilidad en las historias clínicas, pérdida de stock en inventario de alimentos y medicamentos, y la lentitud en el proceso de facturación en el punto post. Y que acá estamos ya que identificando las necesidades que tiene ese cliente, ¿cierto? ¿Cuándo las identificamos? Pues cuando hicimos el análisis de la empresa y levantamos requerimientos. ¿Listo? Aquí ya viene la presentación. Entonces dice, nuestra empresa contempla el despliegue de un software moderno con altos estándares accesibles de cualquier navegador web, cifrado SSL, o sea, estamos hablando de la seguridad, ¿sí? Infraestructura cloud optimizada, incluye un plan estructurado de capacitación inicial. Ojo, ¿esto es qué? Cuando hablamos de esto, eso es el plus o ese es el adicional que yo le voy a dar al cliente, ¿cierto? No estamos hablando solo de construir el desarrollo y decirle al cliente, listo, ahí está su programa, tenga, muchas gracias, que le vaya bien. Igual la idea es hacer qué? Servicio postventa, hacer mantenimiento postventa, ¿sí? Seguir pendientes del cliente, porque ese cliente que nos compró una aplicación, lo más seguro es que el día de mañana, si le va bien, o nos compre otra, o nos recomiende otro cliente, nos haga un referido a otro cliente. Entonces recuerden que el servicio postventa es muy importante, sostener el cliente, fidelizar el cliente, ¿listo? Aquí entonces, esta parte es lo que le estamos dando adicional, el plus que va a tener nuestro sistema, ¿sí? Estamos ofreciéndole capacitación para el personal técnico y administrativo, le estamos dando manuales técnicos y funcionales de la aplicación y le estamos dando un periodo de garantía que ya se establece dentro de la negociación para el sistema. ¿Listo? Claros con la carta de presentación. Bueno. Objetivo entonces del proyecto. Cuando hablamos del objetivo, entonces la idea es mostrar los beneficios, que el cliente vea cuáles van a ser los componentes de la aplicación y que entienda de qué forma esos módulos o esa construcción lo va a beneficiar y que pueda proyectar pues su empresa en el futuro con este desarrollo. ¿Listo? Entonces aquí establecemos los módulos, las características de cada módulo, muy corto, muy conciso, ¿sí? Que cualquier persona lea y entienda cuál va a ser la funcionalidad de ese módulo. ¿Listo? Entonces aquí hablamos de una base de datos, a automatizar el proceso de agendamiento, ¿sí? Entonces él va a entender, dice, eliminando los cruces de agenda y optimizando el tiempo de los especialistas, ¿sí? Desplegar un módulo POS y de facturación. Resultados esperados, o sea, ¿qué pretendemos alcanzar? ¿Cuáles van a ser los resultados finales cuando se implemente el sistema? ¿Sí? Dice módulo clientes, registro de datos, vinculación de facturas, compra histórico, módulo de mascotas, historial clínico. Entonces va el cliente a obtener perfil por animal, registro de consultas, observaciones diagnósticas, recetas y evolución médica. Módulo de vacunación, módulo de inventario, y cada módulo damos como la especificación técnica y la funcionalidad que va a tener pues para que el cliente vea las ventajas de lo que va a recibir y va a trabajar. ¿Sí? Resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es como hacer una presentación cortica de los beneficios, pero un poco más técnica. ¿Sí? Aquí sí podemos hablar un poquito más técnicamente como de las características que se van a vincular a ese desarrollo. Entonces aquí miren que ya podemos hablar de que va a ser un entorno web basado en PHP, ¿sí? Bases de datos en MySQL con Maria Database, que entonces aquí especifican, los veterinarios van a tener acceso al módulo, van a poder monitorear en tiempo real, van a poder formular en tiempo real, que los clientes van a poder acceder en línea y revisar todo el historial, las fórmulas, el tratamiento que se ha realizado, ¿sí? Bueno, aquí hablamos de todas las partes técnicas que se van a incorporar. Habla de facturación electrónica que tiene una arquitectura elástica, o sea, que va a permitir adicionar módulos más adelante, ¿sí? La idea es que cuando nosotros construyamos algo, sea escalable, que yo pueda adicionar módulos o ampliar módulos más adelante. ¿Para qué? Para
como les decía, para conservar el cliente y para que la aplicación se siga manejando, se siga desarrollando y siga mejorando. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos como desarrolladores? Que yo creo una aplicación y esa misma aplicación me sirve para un sinnúmero de clientes, ¿cierto? Simplemente es personalizar logos, colores, nombres, y esa misma aplicación la puedo vender a varios clientes, ¿sí? Siempre y cuando el desarrollo, pues, sea de nuestra propiedad. Bueno, metodología. Aquí establecemos cuáles son las fases, vamos a determinar cuáles son las fases en las que vamos a dividir nuestro desarrollo. Normalmente son las mismas, ¿cierto? Entonces son validación de requerimientos, es cuando vamos y hacemos toda la parte de visita, análisis, levantar requerimientos, estructuras, identificar procesos, ¿sí? Aquí entonces hablamos que alineación técnica sobre el negocio, y vamos a buscar el negocio, vamos a mirar la información, y se hace un acta de alcance y arquitectura aprobada, o sea, determinamos cuáles son los procesos, cuál es la información y qué requerimientos se identificaron al final. Diseño funcional y de datos. Aquí ya empezamos con la parte del modelo relacional a construir nuestro diseño. Bases de datos, vamos a identificar las tablas, vamos a construir las tablas, cómo van a manejar la información, ¿sí? Aquí ya hablamos de diseño de interfaces. Parece que ustedes también ya tuvimos esa actividad donde hacíamos cuando vimos los casos cuando creamos las interfaces también, ¿cierto? Que creamos el modelito o los mockups, los prototipos de interfaz de la aplicación. Entonces, con el cliente se hace la negociación y se diseñan unos bocetos que se van a presentar y el cliente obviamente pues aprueba para nosotros empezar a construir toda la parte del front, del desarrollo. Desarrollo y construcción. En esta tercera etapa, entonces ya vamos a trabajar toda la parte de programación o codificación. En este caso nos dicen que se va a trabajar en PHP, todos los módulos, ¿sí? O sea, es aplicación en entorno web, entonces la idea es trabajarla en PHP. Aquí ya hablamos de código fuente, versión alfa funcional del sistema. ¿Por qué alfa? Pues porque es la primera y vamos a hacer las pruebas hasta que lleguemos a la versión beta que va a ser la definitiva. Control de calidad, etapa 4. Entonces, después de que construimos, ¿cierto? Después de que construimos nuestra aplicación, nuestro desarrollo, empezamos a hacer pruebas unitarias, pruebas de estrés, pruebas de carga, pruebas de funcionalidad, navegabilidad, y toda esa serie de pruebas que nos van a dar la certeza de que nuestro desarrollo cumple con todos los requerimientos necesarios para que el cliente pueda ejercer o pueda trabajar pues su negocio sin ninguna dificultad, ¿sí? Luego vamos a ver cuáles son los tipos de pruebas que se implementan y cómo se aplican. Bueno, despliegue e implementación, ya la quinta etapa. En esta parte ya nosotros determinamos cómo se va a poner la aplicación al usuario, o sea, cómo va a ser el usuario, cómo va a acceder a la aplicación. Y si hablamos de entorno web, se supone que entonces va a quedar en un servidor, hay que determinar de quién es el servidor, si yo estoy vendiendo la aplicación como tal o simplemente estoy vendiendo un acceso a esa parte de la aplicación, ¿cierto? Pues si solamente le estoy vendiendo el usuario y la contraseña y un espacio en la base de datos para que él almacene información, pero la aplicación sigue siendo mía, o si le voy a entregar la aplicación para que él la instale en un servidor propio. Capacitación y cierre, pues aquí determinamos qué capacitación se va a dar, ¿cierto? Cuánta y a quiénes, ¿sí? Y qué se va a entregar de esa capacitación. En este caso estamos hablando que vamos a entregar manuales de usuario y un acta de cierre ya finalización. Y por último, soporte técnico y garantía. Importante establecer al finalizar qué vamos a dar de soporte y cuánto tiempo y sobre qué vamos a dar la garantía. Importantísimo, ¿por qué? Porque después no vayamos a tener, para que después, perdón, no vayamos a tener malos entendidos ni que nos vayan a hacer reclamaciones por algo que no está incluido dentro del contrato, ¿sí? O dentro de la propuesta técnica. Presupuesto, entonces en esta parte vamos a identificar
todos los componentes que va a incluir el sistema y su valor. Normalmente lo que se hace es, entonces, en este caso estamos hablando del desarrollo, ¿cierto? Dice que se va a construir un sistema de desarrollo web que tiene un valor de 8.064.640.000, perdón, y que es un pago único distribuido en fases. Ya sabemos que son 3 fases. Inicial, al terminar va a ser la entrega y luego cuando ya se cierre el contrato, si se deben incluir licencias, el cliente debe saber qué licencias debe incluir, qué debe comprar. Y aquí también van las licencias. Si se incluyen dentro del presupuesto, ¿cierto? Entonces debemos especificar que son incluidas, o si son adicionales también debemos hacerle claridad que aparte del valor que nos va a pagar a nosotros, debe adquirir ciertas licencias para el funcionamiento. Hardware, si se necesitan equipos, si se necesitan elementos tecnológicos adicionales, también debemos especificar cuáles. Capacitación, documentación y la garantía, y aquí hacemos una estimación total del valor del proyecto. ¿Sí? Bueno, cronograma y forma de pago. Pues, establecemos claramente cuáles son los porcentajes, cuáles son los valores y cuáles son las condiciones técnicas para que ese pago se pueda realizar, que se deben cumplir. ¿Sí? Entonces, 40 al inicio del proyecto, pero para que nos den ese 40%, entonces debe haber una aprobación del acta, debemos firmar el contrato y se deben validar los requerimientos funcionales. Ojo, cuando hablamos de validación de requerimientos funcionales de la tienda, es que el cliente nos confirme que eso sí es lo que necesita, lo que le estamos ofreciendo. ¿Sí? Él después nos va a decir, no, venga, pero es que yo necesitaba esto y esto. Entonces les van a decir, no, pero es que dentro de la propuesta que hicimos al inicio del proyecto, eso no estaba incluido. Entonces, ojo, eso hay que dejarlo muy claro antes de empezar a hacer el desarrollo. ¿Sí? 40% final, o adicional, perdón, a la entrega y despliegue funcional del módulo de la aplicación. Entonces, determinamos después de cuánto tiempo se entregan los módulos y se hace la prueba, y ahí iría el 40% adicional después de que el cliente ensaye. ¿Sí? Y por último, entonces el 20% al cierre y entrega final. Pues cuando ya hemos hecho las pruebas con datos reales, cuando se han hecho pruebas 3, pruebas de carga, funcionalidad, navegabilidad, y que el cliente está satisfecho ya con el funcionamiento de la aplicación, se hace un acta donde se hace el cierre y entrega final de la aplicación, y ahí nos cancelarían el saldo restante. ¿Listo? Anexos técnicos, entonces hablamos de la ficha técnica de la solución. Esta ficha técnica ustedes ya la tienen, ya la conocen. Vamos a hablar del tipo de solución, la arquitectura que va a manejar, sobre qué se va a construir la información, sobre qué plataforma tecnológica, cómo vamos a hacer el acceso a la seguridad, qué dispositivos se van a poder utilizar. ¿Sí? Normalmente, hoy en día, hablan mucho del diseño, el diseño web responsive, o sea, que yo creo una aplicación y me va a servir en cualquier tipo de dispositivo. Pues, debemos hacer claridad sobre qué tipos o sobre qué dispositivos va a funcionar mi aplicación. ¿Sí? Yo le vendo a un cliente una aplicación para que trabaje en navegadores web, y resulta que en un Mac no le va a funcionar, en Opera no le funciona, en Chrome funciona, pero presenta errores, o sea, solo funciona en Mozilla. Entonces, nosotros debemos hacer las pruebas, debemos ser conscientes y tener muy claro lo que estamos ofreciendo, en dónde va a funcionar para poderlo ofrecer al cliente. ¿Listo? Bueno, anexo 2, entonces cuadro comparativo de referentes de software. Este cuadrito ya lo hicimos, ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Entonces vamos a hacer las 3 comparaciones o los 3 proveedores, ¿sí? que me pueden ofrecer la información. Entonces vamos a mostrarle al cliente las 3 opciones de información o de elementos para nuestra aplicación. Anexo 3, cuadro comparativo de referentes de hardware, entonces lo mismo, ¿cierto? Las 3 opciones, pero entonces ya con los dispositivos electrónicos que se van a utilizar, ¿sí? O con elementos electrónicos. Entonces aquí hablamos ya de los equipos, del costo mensual, si tiene licencia,
de la evaluación de carga, cómo se evalúan, pues cuál sería la funcionalidad de esos equipos. Anexo 4, especificaciones de periféricos. Aquí estamos hablando de un punto de venta POS, entonces acá le estamos adicionando los equipos POS y las terminales de facturación, ¿sí? De pagos electrónicos. Entonces aquí se le hace la aclaración de esos dispositivos que va a manejar como anexos mm, para el pago y la facturación pues, de los servicios que presta la veterinaria. Y por último, entonces tenemos un glosario de terminología. Cuando hablamos de glosario de terminología, no es necesario que pongamos toda palabra extraña que conozcamos, ¿cierto? Unas cuantas palabras que a nuestra consideración el cliente debería conocer qué significa, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo el diseño backend va a ser tal cosa, pero entonces uno dice, no sabe qué es un backend. Entonces le voy a explicar acá en la terminología en qué consiste backend, ¿sí? Así como términos genéricos que nos van a aclarar un poquito o que le permitan al cliente aclarar esa información. Bueno, y ese es el ejemplito. El ejemplito está, creo yo que está muy completo, ¿cierto? Está con todas las especificaciones técnicas y de información para que ustedes puedan construir su propuesta técnica. Ojo, no se les olvide, la propuesta técnica debe ser sobre el proyecto que estamos manejando, ¿sí? El centro médico, los 6 procesos que estamos manejando de nuestro centro médico. Debe estar enfocada esta propuesta técnica, este taller de especificación del modelo conceptual en ese proyecto. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta acá. Los escucho. Brian. Profe, tengo varias preguntas. Bueno, la primera, la ficha técnica no debe ser la anterior, sino con respecto a la que ya hicimos, más resumida, ¿verdad? O sea, Exacto, sí, porque esa ficha que hicimos la semana pasada contiene mucha información. La idea no es pues Ujú, hacer un documento gigante, pero sí deben tomar esa ficha técnica como base porque ahí se supone que están los valores reales, ¿cierto? Es con ujú, esos como valores es que referencia. vamos a presentar esta propuesta. Perfecto. Profe, otra pregunta. Ahí yo vi el proceso de la proceso de pago, ¿verdad? De Sí. pronto el ejemplo nos los puso en 3 partes. Si uno ya lo maneja diferente, por ejemplo, Ah, en 2 cuotas o en una no sola cuota, importa, o sea, yo les puse eso como ejemplo, pero si usted con su cliente, él le dice, le pago en 6 cuotas y usted está de acuerdo, pues entonces usted especifica, ¿cierto? claro, O sea, eso ya es negociación que usted haga con el cliente, ¿sí? Yo le puse eso como ejemplo, pero eso no es camisa de fuerza, o sea, ustedes ya determinan dentro de la negociación cuál va a ser la forma de pago y los porcentajes o los valores que se van a cancelar. perfecto, profe, gracias. Y lo último es, o sea, este último proyecto que estamos haciendo, este último trabajo, ya sería el final en la parte analítica para comenzar a programar, ¿verdad? Ya. Sí, señor. Básicamente ya con esta propuesta es que vamos a empezar ya a construir el proyecto. Ah, listo, profe Sara. Muchísimas gracias por la aclaración. Vale, Ryan, con mucho gusto. ¿Quién más va a preguntar algo? A ver, yo miro por acá. Catherine, Profe, buenos días. Una buenos días. pregunta. Respecto a los módulos, vendría siendo ya como lo que sería agendar cita, Exacto. con el paciente. O sea, Ujú. ¿manejaríamos 6 o los 7 módulos? Los 7 módulos que hemos venido manejando siempre, cada uno de los procesos sería un módulo. Ujú. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Quién más tiene dudas, preguntas? Profe, una pregunta. Al igual tú haces la asesoría el día martes, ¿cierto? Pues yo voy a Sí, este fin de sí, semana ir montando y pues digamos las dudas me las asesorías el martes, ¿cierto? sí, claro, sí. Como el lunes es festivo, entonces la asesoría la hacemos el martes. Recuerden que igual yo ahorita en la tarde apenas me regresen el enlace de la grabación, yo les subo la grabación, les subo el material al Drive y ahí mismo les escribo el día de la asesoría. Gracias, profe. Vale, con mucho gusto, Lina.
¿Quién más tiene dudas, preguntas? No se queden con las dudas. Recuerden que este es la última actividad de este trimestre. Ya es que esto Profe, quede otra muy claro, preguntita. señora. Digamos, bueno, en mi propuesta, digamos, hubieron cositas como licencias, digamos, que ya eran como algo adicional. Eso también se tiene que anexar, ¿cierto? Claro, sí, porque mira, imagínate que tú no las anexes y que el cliente diga, bueno, montemos esto y usted le garantice que va a quedar funcionando. Y cuando empecemos a funcionar, le digamos, ah, no, es que falta esta licencia, a mí se me olvidó incluirla. ¿Quién asume el costo? Entonces, sí, la Y idea ahí, es que sí. digamos, al final se puede dejar como una tablita de los adicionales o hay como hacerlo, profe. Tú ya miras dónde la puedes acomodar. Dentro de la parte de la ficha técnica, puedes meter una notica, un anexo que diga adicionales al proyecto, o las puedes incluir dentro de la misma ficha, ya tú determinas cómo se organiza. Pero sí se debe incluir todo lo que necesitamos para que el proyecto funcione correctamente. Listo, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, ¿quién más tiene dudas? Ah, todo claro, muchachos. Clara la plantilla, clara la actividad, claro el ejemplo, claro lo que deben desarrollar. ¿Sí? Bueno. Profe, No por sé. el momento, pues, bien. Sí, igual si surgen dudas, ya saben que tenemos asesoría o me pueden ir escribiendo y ahí miramos. No se les olvide que vamos a trabajar basándonos en la información que ya hemos recolectado todo este trimestre del proyecto del centro médico. ¿Sí? Les hago énfasis porque ya les dije, si no utilizan la plantilla o si no me envían los módulos que estamos trabajando, les devuelvo el trabajo. Ya vamos a empezar a trabajar la parte o sea, ya la práctica de la aplicación, entonces sí es necesario que trabajemos con esa parte. Fernando, lo escucho. Gracias, instructor. Buenos días. Buenos No días. sé si sea únicamente mi caso, pero verificando en la plataforma tengo la actividad de la semana pasada aún sin calificación. No sé si alguno de los compañeros también. Sí, hay les- algunos módulos, algunos envíos no terminaba de calificar, tuve un problema de conexión, pero ya yo creo que por tardar esta tarde o mañana ya quedamos al día con las calificaciones. Ya, disculpe, otra consulta. Señor. En la fase, en el trimestre siguiente, digamos que ya vamos a empezar a ver la parte práctica del proceso o todavía. Sí, ya empezamos con toda la parte de algoritmia, de construcción de estructuras, del manejo del lenguaje, del manejo del framework o del entorno. Empezamos con toda esa parte. Ya, listo, instructor, muy amable, gracias. Bueno, señor. Catherine, la escucho. Profe, otra pregunta, ¿en qué lenguaje vamos a hacer la programación ya? Pues como vamos a trabajar, habíamos quedado en que se iba a trabajar una aplicación en entorno web, vamos a trabajar con PHP y MySQL. Pero igual, o sea, el lenguaje, lo que yo les digo es, si ustedes manejan bien la estructura, el lenguaje no importa. O sea, cambian unas palabritas y ciertas cosas, pero el lenguaje es básicamente el mismo y las estructuras de programación son las mismas, ¿sí? Vale, profe, gracias. Vale, con gusto. Se puede trabajar en PHP, con Python, con Java, pero las estructuras son básicamente iguales. Entonces ahí no vamos a tener pues mucha diferencia. Bueno, listo, niños. Si no tienen más dudas, si no tienen más preguntas, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por la asistencia. Entonces quedamos pendientes y ya nos veríamos la próxima semana para inicio del nuevo trimestre. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Feliz día para todos. Perfecto, profe, feliz día. Nos vemos. Gracias. Luego, Hasta luego, Igualmente, hasta instructor. luego, instructor. hasta luego, que estén muy bien.